Hola, buenas. Estoy aquí, estaba repasando las muchísimas noticias que hay, bueno, que sería imposible narrar, que eran las más importantes, ¿no? Hoy quiero hacer, y bueno, lo primero, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué parte del mundo estéis. Y gracias por estar aquí, escuchándome, oyéndome y viendo las cosas que os quiero contar. Y hoy va a ser un programa bastante cómico, a que no vamos a engañar. Pero vamos, no es que vayamos a hacer un programa nosotros, digamos, de cómico, una especie de chistes, bromas y tal. No, los chistes y la broma la van a hacer los dirigentes europeos. Es que llevan una semana sin parar de decir estupideces. Entonces, o sea, de verdad que os digo yo que esto lo han dicho, o sea, puedo dar las referencias y tal, y veréis qué cantidad de barbaridades, tonterías, estupideces, burradas, disparates se dan en Europa. Pero por los más altos líderes de nuestros países y, por supuesto, de la Unión Europea y de la OTAN, que no paran. Y en relación fundamentalmente con respecto a Rusia, y ya sabéis que estamos ahora mismo en plena constitución, por decirlo de alguna manera, de un grupo de países de la OTAN para, hipotéticamente, según Macron, lanzarnos allí a Ucrania a intervenir en la guerra contra los rusos directamente. Bueno, a ver, oficialmente ya el canciller Scholz, alemán, ya reconoció que los europeos estábamos allí desde el principio de la guerra, incluso antes, manejando fundamentalmente material de guerra sofisticado, ¿no? Esto ya digo, esto se sabía, los rusos lo sabían, miraron para otro lado porque no querían escalar el conflicto. Entonces, bueno, pues dijeron, pues bueno, mientras sea estas cosas y tal. Pero claro, Scholz, el canciller Scholz, en una medio venganza y harto del tema de los misiles Taurus, de los que ya hablamos en otra ocasión, unos misiles que tienen un alcance de más de 500 kilómetros y que los rusos han dicho que eso es una línea roja, que de los 300 kilómetros no puede pasar ningún misil que le dé la OTAN a los ucranianos. Bueno, pues ahí es donde nos reconoció oficialmente que los británicos y los franceses ya estaban allí luchando, operando sistemas de armas complejas. Cosa que ya digo, todo el mundo sabía, pero bueno. Con lo cual, a partir de ahí ya sabemos que la OTAN lleva luchando contra los rusos en Ucrania desde el principio de la guerra, si no antes, pero bueno, en ciertos aspectos. Bueno, pues este rollo que os acabo de contar viene a colación porque ya Macron, el Napoleón sobón, es decir, pues ya sabéis que le encanta sobar a la gente, es decir, le encanta dar besos, abrazos, que está bien lo de besos y abrazos, pero con moderación, es decir, no puedes estar ahí todo el rato, dale que te pego, porque la gente se cansa. En fin, bueno, pues Napoleón primero el sobón, Macron primero el sobón, quiere mandar allí 20.000 hombres con más fuerzas europeas a hacer el absoluto ridículo. Pero bueno, ahora entraremos en eso. Entonces, he querido hacer aquí, sacar una serie de noticias para que veáis la realidad europea. Porque alguien todavía puede pensar, bueno, fíjate, Europa, bueno, algo tendrá, ¿no? ¿Verdad? Primera, Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial ya los europeos pintan poco, pero bueno, oye, pues tienes que si los armamentos y tal, los famosos Leopard, que han sido pues un tanque más que se lo han cepillado, que se lo han cargado los rusos, pues porque un tanque es un tanque, quiero decir, no es la estrella de la muerte de Star Wars. Es decir, y además son tanques tanto los Abrams como los Leopard 2 y especialmente los Challenger, muy pesados. En un terreno que tanto en otoño como en primavera, más en otoño que en primavera, pero bueno, es un verdadero fango, y yo os lo digo porque está allí, es decir, pero un fango espectacular hasta el punto de que puedes ver, se encuentran por todos lados imágenes, vídeos, fotos de vehículos blindados hundidos hasta la torreta, es decir, que no hay quien los saque de allí. Bueno, pues estos encima, que pesan más, pues hunden más, con lo cual han sido un fracaso estrepitoso. Pues ya digo, porque incluso no es que sean
necesariamente malos tanques, pero no están, digamos, diseñados para un tipo de guerra como la que está dando en Ucrania. Con lo cual, pues, no ha servido para nada. Bueno, pero podíamos pensar que, bueno, que la popularidad que tenían ciertas armas de los europeos y tal, o el prestigio de otros tiempos, pero es que no. Y ahora vais a ver el desastre que es Europa y la que vamos a liar. Por eso, esta guerra contra Rusia, si al final la hacen, que todo pinta que sí, va a ser una guerra de chiste. Es decir, va a ser una guerra ridícula, en la que los europeos haremos el más espantoso ridículo, y luego ya entraremos en las consecuencias que va a tener la aceleración de este proceso si al final los europeos deciden entrar allí en Ucrania. De forma ya, pues eso, oficial, como dijo Scholz, es decir, y no como antes, que estaban oficiosamente, pero bueno, todo el mundo sabía que estaban. Bueno, pues empezamos con unos que han sido y siguen siendo muy antirrusos, los polacos. Es decir, y aquí los polacos últimamente ha salido una noticia, porque claro, los polacos, como sabéis, están siempre a la greña con los rusos, son muy antirrusos, sobre todo el gobierno anterior, pero aún así, los polacos, porque, ya digo, muy antirrusos, de los más antirrusos junto con los bálticos, y lo que vemos de los polacos es que una cosa es lo que dice el gobierno polaco, y otra muy diferente lo que dice la población de Polonia. Y la población de Polonia como que no está por la misma labor que sus dirigentes, ¿no? Fervientemente, como digo, antirrusos. Y es que al final han hecho una serie de, bueno, se vienen haciendo encuestas y sale que el número de polacos que está en contra de que sean llevados al servicio militar para luchar en Ucrania a favor de los ucranianos y contra Rusia, como veis ahí en el titular dice, la mayor es tal contra el ejército, implica, la mayoría de los polacos están en contra del ejército, contra la implicación del ejército en la guerra ruso-ucraniana. Y lo que dicen es que más del 80% de las personas que han sido entrevistadas están diciendo que para nada. Es decir, que no, que mire usted, que nosotros seremos muy antirrusos, pero no estamos dispuestos a dar nuestras vidas por la causa de Ucrania. Así que no hagan ustedes tonterías y tengan en cuenta esto. Bueno, pues fijaros que estamos hablando de uno de los países más antirrusos y que más ha apoyado a Ucrania. En su momento, por ejemplo, de una atacada le dieron más de 250 tanques T-72 que tenían. Es decir, alguien que haya ayudado muchísimo a los polacos. Pues perdón, a los ucranianos. Pues fijaros, si los polacos están poco dados, la población, no el gobierno sí, la población están poco dados a participar en una guerra contra Rusia, imaginaros el resto. Quiero decir, que los polacos, que son muy antirrusos, en la línea de los bálticos, en la línea de los finlandeses también, los nórdicos últimamente están que se salen, pues los polacos han dicho, mira, esto va a ser que no, y imaginaros, si no sé cómo estarán las encuestas en otros países que están más alejados del conflicto y que hemos tenido, como España o Portugal, menos relaciones históricas o casi ninguna con Rusia y con Ucrania. Vamos, que nadie estaría dispuesto a ir a la guerra. Esto lo digo porque ya para empezar, en esta expedición macroniana que quiere montar el Macron primero, el Sobol, pues la población europea directamente es que se iría al exilio. Se quedaría Europa vacía de jóvenes, pues nadie iría a luchar contra Rusia, es decir, la primera potencia ahora mismo
desde el punto de vista militar, tanto nuclear como convencional, en un continente en el que la mayoría de la población se ha vuelto muy conformista, se ha vuelto muy poco, digamos, muy poco peleona, muy poco luchadora, muy poco nacionalista, en el sentido de que no, vamos a ir a luchar por nuestra patria y tal. Estos conceptos han desaparecido en la mayor parte de Occidente o de Europa y claro, es decir, de hecho la mayoría de los ejércitos europeos son ejércitos profesionales. ¿Por qué son ejércitos profesionales? Por dos razones. Básicamente, una, porque los ejércitos ahora ya no son ejércitos de simples cañones y fusiles, no. Ahora mismo las tecnologías implican de los soldados espectacular y que lleva mucho tiempo. Manejar sistemas complejos de armamento, como pueden ser sistemas de lanzamisiles, como pueden ser, por ejemplo, aviones, etcétera, que además muchos de ellos funcionan en red con otros aviones, con otros, con los sistemas de mando, con los radares, con los sistemas de detección de blancos, con los drones que tienen que corregir los disparos, etcétera. Todo esto no se puede aprender en un par de meses. De ahí que el servicio militar obligatorio fuera paulatinamente abolido en la mayoría de los países europeos, entre ellos España, por ejemplo. Esa es una razón. No sirve tener un año a un señor allí, a un chaval, que lo más que va a hacer es aprender 4 cosas y luego además encima al año se tiene que ir. Pues ha terminado el servicio militar. No tiene sentido. Y la otra era que es que no había voluntarios. Es decir, que es que ha habido, es decir, en España, por ejemplo, se llegó al servicio, a la eliminación del servicio militar obligatorio porque la gente no quería ir. Entonces había todo tipo de fórmulas para intentar escabullirse, ¿no? Que si prorrogar de estudios, que si luego hacer un servicio sustitutorio no militar en algún tipo de institución, ONG o lo que fuera, pero no relacionado con lo militar. En fin, al final tuvieron que convertirlo en un ejército profesional o en lo que daba más remedio. Así ha pasado con la mayoría de los ejércitos europeos, incluido el alemán. Bueno, pues es que de verdad es de traca. Pues bueno, si no tenemos ya hombres, es decir, en edad militar, que quieran ir a luchar ni siquiera por sus propios países, imaginaros ir a luchar por Ucrania, ¿no? Es decir, nada menos que contra Rusia. Un absoluto disparate. Pero bueno, vamos, pero fijaros hasta dónde llegan nuestros dirigentes. Pero mientras la población, es decir, no haría absolutamente nada, vamos, saldría corriendo, nuestros dirigentes, como por ejemplo en Finlandia, un país extraordinaria, vamos, con deciros que tiene unos 4,5 millones de habitantes, toda Finlandia, dice, Dios mío, pero esta gente es para hacérselo mirar. Es decir, 4,5 millones que tienen los finlandeses de habitantes. Y no se les ocurre otra cosa a sus dirigentes, ya digo, la población, como que no se les ocurre otra cosa al que estoy buscando aquí las declaraciones de la primera ministra o la presidenta, la presidenta de Finlandia. Y esto dice lo siguiente. Vamos a ver, que lo tengo por acá. Es que tengo aquí metidas todas las barbaridades, como son tantas. Pues dice la presidenta de Finlandia. Aquí la tenemos. A ver, que la encuentre. Estará la última, al final, como siempre. Como suele pasar. ¿Ves? No falla. Dice la ministra de Finanzas finlandesa, esto aquí, para que veáis el grado ya del cinismo, ya no del cinismo, digamos, de
de cara dura, pues tiene otra definición, de cara dura de esta gente. Es decir, o sea, directamente ya es que les da igual reírse de sus propios ciudadanos con las mayores tonterías o con las mayores burradas, y lo dicen con toda tranquilidad, con toda parsimonia. Esta buena señora dice lo siguiente. La ministra de Finanzas finlandés pidió a los pensionistas finlandeses que se ajusten el cinturón. Ahora veremos cuáles son los problemas de Finlandia para que los pensionistas tengan que ajustarse el cinturón. Hay que recortar las pensiones, afirmó Riikka Purra, no sé cómo se pronunciará, en finlandés, vamos, es cero, la ministra de Finanzas. Y dice, sigue diciendo, como parte del paquete de austeridad del gobierno, ya te están diciendo que hay un paquete de austeridad, vamos, que va a haber recortes por todos los lados, inevitablemente se recortarán las pensiones de vejez, afirmó la ministra de Finanzas, Riikka Purra. Sin cambios en el sistema de pensiones no se puede alcanzar el objetivo previsto. Purra también dijo que el IVA podría aumentarse ya este año, es decir, no solo te bajan las pensiones, sino que te suben los impuestos, además los indirectos, los más injustos. Es decir, bueno, ¿y por qué esta reducción? ¿Es una crisis desconocida o algo por el estilo? No. Es que el gobierno está reestructurando su economía para apoyar a Ucrania. Porque Finlandia se está convirtiendo en uno de los países más antirrusos y que además, bueno, se está empezando a tomar medidas de lo más desquiciadas. Ojo que estuvieron planeando, y esto es sitio público y tal, esperemos que la cosa no pase más que de una especulación, en su momento, hace un mes o así, de que querían, junto con los bálticos, los finlandeses querían minar el Golfo de Finlandia, es decir, el brazo de mar que llega hasta San Petersburgo. Es decir, querían cortarle la salida a ni más ni menos que al puerto de San Petersburgo. Es decir, y a la segunda ciudad más importante de la salida marítima, la segunda ciudad más importante de Rusia. Unos países que ya digo, como Finlandia, 4,5 millones por ahí, o por ejemplo Estonia, que está también ahí arriba, 1.200.000. Pero bueno, esto ustedes se dan cuenta de que no tienen ni capacidad. En el caso de los bálticos, es que ni siquiera tienen fuerza aérea. Es decir, la fuerza aérea se ha puesto siempre los demás, los otros miembros de la OTAN. Entonces dices, pero oiga, pero esto no puede ser serio. Pues sí, porque detrás de esto hay algo escondido, que todos sabemos, que todos conocemos. ¿Qué es? Pues claro, bajo el pretexto de que va a enfrentarnos a los malvados rusos y al demonio Putin que quiere controlar Europa, el mundo y parte de la galaxia. Esta campaña sirve de justificación para hacer lo que está haciendo esta señora, la ministra de Finanzas. Recortes sociales a lo bestia, que implican recortes en las pensiones, por otro lado, subida de los impuestos, porque claro, vienen los rusos, y si vienen los rusos, ya no hay dinero para esto, hay dinero solo para armamento. Y esto lo estamos viendo ya en todos los países de Europa. Ya hay que apretarse el cinturón. Esto se hace por dos razones, como digo. Una, porque es el gran negocio o uno de los grandes negocios de los norteamericanos con la guerra contra Rusia es, a través de Ucrania, o en Ucrania, es justamente el vender armamento a los europeos. Armamento que, por otra parte, es más que discutible, especialmente en el campo de la aviación, porque nos van a vender a muchos países el F-35, ya se lo han vendido algunos, que es un avión, bueno, supuestamente de quinta generación, pero que, primero, es carísimo, es el avión más caro de la historia, entre otras cosas porque ha tenido unos sobrecostes, este avión, brutales, que no estaban previstos en el proyecto inicial y que han tenido que irse ampliando los presupuestos para la fabricación, para el diseño y fabricación de este avión. Luego, unos retrasos cumplir con las diferentes etapas del proyecto, brutales, tremendas,
Y esto ha sido, entre otras cosas, porque ha tenido unos problemas de software y de hardware tremendos. Es decir, hasta que aquello han hecho que pudiera volar con cierta seguridad, les ha costado muchos años. De ahí que sea uno de los peores aviones actualmente en funcionamiento, en aviones, digamos, de cuarta generación, quinta generación. Un desastre de avión. Bueno, pues este desastre carísimo nos lo van a vender, lo están metiendo ya a los europeos. Esto explica por qué hay que apretarnos el cinturón, hay que comprar a los norteamericanos. ¿Y por qué compramos armamento a los norteamericanos? Porque está Rusia, que va a invadir Europa. Esto, digamos, es el discurso que están ahora mismo todos los líderes diciendo día a día, hora a hora, para meter miedo a sus poblaciones, a sus ciudadanos y que acepten estos recortes. Recortes que no se hacen porque vayan a venir los rusos, que no van a venir. Se hacen porque estamos en una crisis económica brutal en Europa y porque la mayoría de los países están hiperendeudados. Es decir, España, por ejemplo, oficialmente un 120% del PIB, del Producto Interior Bruto. En la realidad es mucho más, posiblemente un 140%. Pero bueno, vamos a quedarnos con los datos oficiales. Alemania igual, Alemania lleva varios meses ya en recesión el año pasado y ahora está en caída libre, como luego veremos. Uno de los objetivos de los norteamericanos ha sido, con esta guerra y con la voladura famosa del Nord Stream 1 y 2, ha sido proceder a la desindustrialización del motor de Europa económico, Alemania. ¿Y cómo se hacía eso? Pues cortándole la energía barata. Y la energía barata se la proporcionaba Rusia. ¿El resultado de esto? Bueno, pues que ahora la energía nos la vende Estados Unidos como gas natural licuado, producto de la fracturación hidráulica, es decir, un gas que es muy contaminante, muy caro y que además nos lo tienen que vender como gas natural licuado, es decir, que coger el gas, convertirlo en líquido, meterlo en un barco, llevarlo hasta el destino y allí en otra factoría, convertir el líquido en gas para ya a través de un gasoducto llevarlo a donde sea, es ya de por sí caro. Mucho más caro que el gas que proviene directamente por gasoductos. Si encima es un gas cuya extracción es extremadamente cara porque es muy difícil de extraer y además es un gas como el gas de esquisto, producto de la fracturación hidráulica, del fracking, que es muy mala calidad, pues hemos hecho el negocio del siglo. Y por supuesto mucho más caro, 3 o 4 veces más cara que el gas ruso en el mejor de los casos. Bueno, pues esto, ya digo, fantástico para los norteamericanos, desastroso para los europeos, pero ahí tienen los europeos que meter el miedo con los rusos para justificar estas, por un lado, la venta de armamento de los norteamericanos a Europa y por otro lado, la razón por la cual los norteamericanos están poniendo morados a vendernos gas natural a unos precios exorbitantes y han tenido que cortar los europeos, porque no olvidemos, las sanciones se las ha puesto Europa a Rusia. Es decir, los que no quieren comprarle gas son los europeos a los rusos. Los rusos nos lo venden sin problemas. Han tenido que ceder y han tenido que, como buenos vasallos de Estados Unidos, cumplir sus órdenes. ¿Qué se puede esperar de un gobierno como el de Olaf Scholz en Alemania, al que le vuelan 2 gasoductos que le suministraban el gas? No, estaban los 2 hechos, uno le suministraba ya gas, otro iba a empezar a suministrarlo y que, bueno, ni siquiera protesta, vamos, es decir, y que se niega a hacer una investigación seria y que te lanza hipótesis descabelladas como que fueran unos ucranianos amiguetes que se pusieron en una barca y tal, y nada, bajaron a 80 y tantos metros de profundidad. Esto lo haces con un tubo de snorkel de estos o tapándote la nariz. Nada, esto lo hace cualquiera, no necesitas equipos especiales ni preparación y lo volaron. Bueno, nos toman el pelo, ya digo, y es algo espectacular cómo se ríe esta gente ya de los pasivos europeos. Pues somos ya, pues eso, conformistas, pasivos, nos da todo igual, hiperindividualistas, en fin. Bueno, pues pasamos de Finlandia a los alemanes, que ya digo, a los alemanes están desatados, llevan 2 o 3 semanas que es que son espectaculares. Fijaros por dónde van los alemanes, que os va a sonar la cosa.
Pues ahora ponemos lo de, bueno, lo de los alemanes. Por una parte, los alemanes, a petición del gobierno de Ucrania, esto lo dice el canal de televisión Más TV, nos cuenta lo siguiente. Esto es cierto, es decir, a petición del gobierno ucraniano, que ha aprobado una ley de movilización en la que se moviliza todo lo movilizable, van también las cosas que se moviliza a todos los ciudadanos prácticamente entre 18 y 60 años, y también no solo a los hombres, sino también se están inmovilizando a las mujeres, ¿no? Pero luego van ganando la guerra, claro, según las fuentes occidentales. Bueno, pues los ucranianos, como no tienen gente ya al respecto, han pedido, llevan pidiendo hace ya meses, que los países europeos cojan a los refugiados ucranianos que salieron corriendo, huyendo de la guerra y que están por toda Europa, especialmente en países como Polonia o Alemania, y que los cojan y los detengan, así, tal cual, y los manden forzadamente a Ucrania para que allí los ucranianos hagan cargo de ellos y los manden como carne de cañón a la línea del frente a que los maten los rusos. Bien, un gobierno extraordinario de Zelensky, ¿no? Ya sabéis, democrático, respecto a los derechos humanos. Esto que debía ser negado por cualquier país. O sea, esta es una petición absolutamente inaceptable para cualquier país mínimamente sensato. Ni siquiera digo democrático, sensato. Es decir, porque esto de las democracias europeas, en fin, tiene mucho de mito. Bueno, pues esto hay, según la televisión Más TV, la Oficina Federal de Inmigración de Refugiados de la República Federal Alemana realiza el reclutamiento por encargo de los servicios especiales, es decir, de los ucranianos, y está previsto que este reclutamiento, es decir, el coger a las personas, ojo, que son refugiados políticos, pasar absolutamente del derecho humanitario y derecho internacional, coger a un refugiado político y mandárselo a Ucrania, esto que dice Más TV que están haciendo los alemanes, están dispuestos a mandar a 10.000 personas al frente para ayudar al régimen de Kiev. 10.000 ucranianos que se han salido corriendo justamente porque no querían ir a la guerra, por las razones que fueran. Es decir, más carne de cañón para el señor Zelensky, que es un señor que debía ser, yo no sé qué pasa con Zelensky, ¿no? Esto yo veo difícil que llegue vivo al final de la guerra, pero bueno, que se sabe. Pero bueno, pudiera ser. En cualquier caso, si llega vivo, es un señor al que tendrían que por lo menos juzgarle un tribunal internacional por crímenes de guerra, como mínimo. Pues esto es lo que pide el señor Zelensky, el demócrata Zelensky, y que los alemanes, por desgracia, le hacen caso. Y de hecho, esta televisión alemana nos cuenta que ya hay información de que el primer grupo de ucranianos reclutados, entre comillas, ha sido enviado desde una base de la Bundeswehr, es decir, del ejército alemán, en Sajonia. La base de Oberlausitz, mal pronunciada, porque ya digo, los idiomas es terrible. Allí son entrenados por miembros del partido neonazi Tercera Vía, que trabaja con el sector derecha, Pravý Sektor, de Ucrania. Pravý Sektor es un partido político de ultraderecha, nacionalista y tal, que desde 2014, como señala la noticia, ha tenido mucha influencia en todos los acontecimientos de Ucrania, ¿no? Y forman parte de la élite, sus miembros de la élite ucraniana que controla el país y que dirige ahora mismo el señor Zelensky. Pues los alemanes en el mejor de sus tradiciones. Y es que no olvidemos que los señores alemanes, desde que se unifican, antes Alemania no existía, recordemos, la unificación alemana, desde la unificación alemana en el siglo XIX, estos señores no han parado. Es decir, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, nunca podremos olvidar Auschwitz, nunca debemos olvidar Auschwitz. Y aquí sí que ya hago una reflexión muy seria, y es, señores alemanes, que han nacido después de
de la Segunda Guerra Mundial y que por lo tanto no son responsables de lo que pasó en esa guerra. No son responsables de Auschwitz, del genocidio, no solo de los judíos, sino también de los gitanos, homosexuales, soldados rusos, de los que murieron varios millones en los campos de exterminio, no de concentración, en los campos de exterminio, que es algo muy distinto. Bueno, pues toda esta gente que murió, toda esta gente, y esto es muy, muy importante, fue culpa del régimen alemán nazi y de todos aquellos que lo apoyaron, que fueron la gran mayoría de los alemanes, porque no olvidemos que en 1933 los alemanes, el Partido Nacional Socialista Alemán, llegó al poder en unas elecciones democráticas. Y luego, apoyo popular sí que lo tenía. Y la gente sabía muy bien cuál era su programa, porque no lo ocultaban. Bueno, pues esto, que digo, esto, la gente que nació después no es responsable de lo que hicieron sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos, pero sí es responsable de una cosa, de que jamás algo ni tan siquiera lejanamente parecido a Auschwitz suceder. Y lo que estamos viendo es los inicios de un mal camino por parte de Alemania. Parece que al final no terminaron de entender lo que supuso Auschwitz. La mayor masacre, pero no solo por un número, se pueden encontrar masacres incluso con más gente, pero la mayor barbaridad que hemos hecho los seres humanos, y mira que hemos hecho barbaridades, porque se diseñó fríamente la exterminación de un determinado pueblo por motivos raciales, motivos absolutamente delirantes, es decir, que no existen. El concepto de raza puede valer para los perros, pero no para los seres humanos. Esto ya estamos hablando de biología pura y dura. Es decir, bueno, pues estos señores, los actuales, son responsables de que algo ni siquiera parecido a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial vuelva a suceder. Y ya les hemos visto enviar tanques Leopard, fíjate, acordémonos de los Tiger, de la época de la Segunda Guerra Mundial, pues de los Tigres hemos pasado a los Leopardos, tanques Leopard a luchar contra los rusos, como en su momento hicieron los Tigre contra los soviéticos. Deberían pensárselo dos veces, porque Alemania, ya digo, los alemanes actuales tienen la responsabilidad de que esto no vuelva a suceder y están haciendo lo contrario. Y como digo, esto de empezar a coger ucranianos y deportarlos para que luchen, cargándose todo el derecho humanitario, es un inicio. Pues estas cosas empiezan y luego se acaba en Auschwitz. Pero veremos que es que, desgraciadamente, si solo fuera esto, pero los alemanes están haciendo más cosas. Deberíamos ser mucho más duros el resto de los europeos con Alemania, con este tipo de decisiones y con este tipo de, bueno, de cambios que vienen ya de lejos, que vienen incluso desde los años 80. Pero ahora no voy a hablar de lo que fue, por ejemplo, la disputa de los historiadores y cómo el revisionismo histórico le dio la vuelta a la tortilla al tema de los nazis. Y cómo eso permitió una Alemania sin complejos, etcétera. Pues como decía, algo realmente execrable, lamentable, bochornoso. Pero es que hay más. Fijaros lo que ha dicho el canciller Pistorius. Perdón, el canciller, que me confundo con los ministros de Exteriores. El ministro de Defensa Pistorius. Pues este señor, así, ni corto ni perezoso, llega y se marca la siguiente frase, bueno, o la siguiente afirmación, no lo olvidemos, el señor Pistorius. Bueno, antes, un segundito. Es que lo he visto por aquí, no me resisto. Pero deja ahí la foto porque es muy rápido.
uno de los dementes y sinvergüenzas más notables de Europa, Boris Johnson, el primer ministro británico, es que con su desparpajo habitual y falta de moral, dijo lo siguiente en Estados Unidos hace poco. Estados Unidos invierte actualmente alrededor del 5% o menos de su gasto anual en defensa en apoyar a los ucranianos. Esta es una forma increíblemente eficiente de apoyar la libertad. Vamos, de apoyar que los ucranianos mueran hasta el último ucraniano, como dijo Boris Johnson. Es decir, fijaros aquí claramente cómo se justifica el sacrificio de los ucranianos en función de los intereses de Estados Unidos para intentar dañar a los rusos. Pues bueno, como decía, el señor Pistorius, ¿esta es la de Pistorius o la de...? Sí, bueno, es que Pistorius está que se sale. Es que aquí tengo otra. Fijaros que dice Pistorius, lo que acaba de decir esta semana. Las bibliotecas digitales más bellas, los carriles bici más bellos serán inútiles si somos atacados y no podemos defendernos. No podemos prescindir de recortes presupuestarios si queremos garantizar nuestra seguridad. Es decir, que como vienen los rusos y van a invadir toda Europa, ya digo, y parte del extranjero, pues hay que apretarnos el cinturón. Señores, austeridad, recortes en los derechos sociales, en las libertades, en las pensiones, en los salarios reales. Es decir, este es el destino de Europa. Por el momento, el destino me temo que va a ser mucho peor. Pues esto lo decía el señor Pistorius. Claro, ¿y qué pasará con todo esto? Pues como hay que dedicar mucho más dinero al tema de defensa, se está hablando ya de que se quiere elevar en algunos países, en algunos países serios, no como los bálticos, que esto da igual, como si lo elevan al 30% del PIB. Pero vamos, de los notables, al 4%. Fijaros que hasta hace el año pasado, hasta ahora, muchos países todavía de la Unión Europea ni siquiera llegan al famoso 2%, que se tenía como objeto desde hace muchísimos años por parte de la OTAN. Y bueno, pues en España, por ejemplo, ni de lejos llegamos al 2% del PIB en gastos de defensa. Bueno, aquí están pensando en subirlos al 4%, en doblarlo. Y claro, eso no se puede hacer. El dinero que hay es el que hay y hay que recortar en el resto, ¿no? Ya lo dijo también Borrell en su momento. Señores, si queremos apoyar a Ucrania, pues no se podrán hacer ni hospitales ni colegios. Esto es así. Y claro, esto aumenta la deuda pública. Es decir, que encima nos vamos a gastar un dinero que tendremos que pedir prestado, pues no tendremos suficiente para aumentar nuestra ya gigantesca deuda pública. Estupendo. Es una cosa realmente extraordinaria lo de los alemanes. Bueno, en este caso no solo los alemanes, de los europeos en general que están practicando esta misma política. Y como decía antes, ahora vamos a ver esta tremenda, bueno, no cabe otra definición, declaración de el ministro Pistorius. Uy, también está aquí la Solf, si es que de verdad los alemanes llevan una semanita que tela marinera. Bueno, pues dice este señor que ahí lo podemos ver en la comparación. El señor Pistorius compara en una frase a Putin, al presidente, con Hitler. O sea, esto no es coña, así, tal cual. Y ha dicho que Putin es equivalente a Hitler. Señores, esto, como decía antes, en la misma línea de revisionismo de la historia que se da tanto en Europa actualmente, ya
equiparamos a un presidente de Rusia que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, se le puede criticar por el hecho de que hayan entrado en Ucrania o no, con las tropas. Hombre, de ahí a compararlo con Hitler, hay un muy largo trecho. Y, claro, esto significa otra vez volver a las andadas, volver al revisionismo. No, si es que al final, con esto se busca también legitimar de alguna manera lo que fue la Segunda Guerra Mundial. No, si es que al final, mire usted, siempre ha habido matanzas, siempre ha habido genocidios, tal, y siempre ha habido malos. Una vez tuvimos los alemanes y ahora pues son los rusos y mañana pues serán los chinos o quien sea, ¿no? Es decir, que lo que estamos viendo es claramente una legitimación brutal de las barbaridades que está haciendo Europa en Ucrania, de las barbaridades que están haciendo los nazis ucranianos y el gobierno que les controla y que los utiliza, el señor Zelensky, y además, no solo eso, sino que Alemania se permite el poder, digamos que el poder rehacer su historia y lanzar una acusación tan tremenda como la de que el señor Putin es equivalente a Hitler. En fin, esto es un despropósito de tal calibre, es una barbaridad, que es que a mí ni se me hubiera ocurrido. Pues fíjate, os lo leo tal cual. Está traducido. Esto, como veis, publicado por Bloomberg. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, comparó a Putin con Hitler. Putin no se detendrá Putin no se detendrá una vez que termine la guerra contra Ucrania. La tesis de que van a llegar hasta Gibraltar. También lo ha dicho claramente, tan claramente como Hitler, quien también siempre dijo que no se detendría. Inaudito. Y sigue diciendo el señor, el ministro de Defensa, tenemos que devolver a este país a una posición en la que pueda defenderse. Esto lo dice Alemania. O sea, tenemos que remilitarizarnos. Esto lo dice Alemania. Quien fue, no el único, porque la Primera Guerra Mundial es una lucha imperialista entre imperios coloniales europeos e imperios tradicionales, como el austrohúngaro o el Imperio Otomano, es decir, pero una lucha imperialista en la que evidentemente Alemania tuvo una culpa enorme, pero también los británicos. Que la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, todos sabemos lo que fue y lo que supuso el auge del nazismo y el apoyo que le dieron durante mucho tiempo hasta la guerra muchos países, gobiernos europeos y tal. Lo vimos que la revista Time nombró en los años 30, por ejemplo, a Hitler hombre del año. En fin, bueno, algún día hablaremos de estas cosas, de las que no se suele hablar mucho. Bueno, pues esta gente vuelve a las andadas. O sea, no han aprendido nada de su historia. Esta gente no solo te lo compara, te compara a Putin con Hitler, nada se puede comparar con Hitler o con lo que representa Hitler, ni nadie, ni el dictador más tremebundo, sea de derechas o de izquierdas, me da igual. Porque el exterminio frío, racional, de una raza considerada como raza, que fue la de los judíos europeos, de manera, bueno, con una ideología detrás irracional, brutal, salvaje, deshumanizada, esto no se había dado nunca en la historia, ¿no? Y bueno, por desgracia, ahí, en ese momento histórico se dio, y encima esta gente nos cuenta ahora, esta Alemania sin complejos históricos, me refiero, nos cuenta ahora que quieren remilitarizarse bajo el pretexto de que Rusia va a invadir Alemania, Berlín y lo que haga falta. Como ahora veremos, Rusia no tiene la capacidad para poder invadir Europa, por mucho que Putin o los rusos o quien le diera la gana quisiera. Es decir, de hecho,
a las pruebas me remito. Hay una cosa obvia. Llevamos 2 años de guerra y fijaros lo que ha ocupado Rusia en un mapa. Ni siquiera la mitad en torno de Ucrania. Andará en torno a 100%. Y esta gente nos quiere contar que esa Rusia que lleva 2 años en guerra, que va a ganar la guerra, pero a un coste grande, y que por el momento, desde el punto de vista de territorio ocupado, tiene como mucho un 20% del territorio de la antigua Ucrania, va a invadir toda Europa, va a conquistar toda Europa, es decir, hasta Gibraltar, incluso también ya puestos el Reino Unido, ¿no? Salta el charco, el Canal de la Mancha y ala, también. Es algo que cualquier persona que se ponga a mirarlo, bueno, se queda patidifuso con este tipo de propaganda barata y sin elaborar. Es decir, oiga, cuéntenos otra historia, otra patraña, pero no estas. Bueno, pues en estas estábamos cuando, ya digo, los alemanes han estado hoy, llevan una semana. ¡Uy! ¿Qué semana llevan los alemanes? Por Dios. Pues en estas estábamos cuando otro de mis personajes favoritos alemanes, en este caso, Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores, después de las muchas tonterías que ha dicho, como las de que Rusia tenía que cambiar su política a 360 grados. Es decir, no se sabe la pobre mujer que si tú das una vuelta de 360 grados, te has quedado en el mismo sitio o has vuelto al mismo sitio. Con lo cual, un cambio de política de 360 grados es seguir con la misma política. Pero bueno, no le importa hacer el ridículo. Ella es así y qué más da. Que la gente se ríe, porque se rían. Bueno, pues la señora Annalena Baerbock nos cuenta que estos europeos que vamos a invadir Rusia y que estamos apoyando a Ucrania como locos y tal, pues, o sea, que hay un problema. Y dice la señora Annalena Baerbock, dicen, digo, ministra de Exteriores de Alemania, que ante la petición, bueno, hay que contar primero, una de las cosas que está pasando es que los ucranianos han tenido que acercar los sistemas antiaéreos hacia la línea del frente. Esto ha hecho que para los rusos, con sus bombas de caída libre, con kits para planear y para ser guiadas por un sistema, por ejemplo, GPS, como puede ser el GLONASS, que es el ruso, GPS es el norteamericano. Bueno, pues estas bombas puedan atacar a distancias que antes era impensable. Antes iba el avión, ¡pum!, la dejaba caer encima del objetivo más o menos y ya está. Ahora no. Ahora estas bombas, y además con precisión, se pueden lanzar en torno a los 60, 70 kilómetros de distancia por parte del avión que la lanza. Esto significa que o ha obligado a que los ucranianos tuvieran que acercar sus sistemas de defensa antiaérea porque los aviones ya no tenían que acercarse tanto a la línea del frente, lo podían lanzar desde mucho más lejos. Resultado de esto ha sido que han machacado el sistema de defensa antiaéreo que le quedaba a Ucrania. Por eso, la señora Annalena Baerbock, que es una belicista, pero de las más belicistas que uno puede encontrar en Europa, si por ella fuera, exterminaría físicamente a la población rusa, de verdad, es una cosa tremenda de los alemanes. Bueno, pues esta señora del Partido Verde, que como todo el mundo sabe está financiado por la CIA desde hace mucho tiempo, bueno, pues dijo lo siguiente, reconoció el caso. Dice la ministra, esto no lo cuenta aquí en un periódico alemán, dice, la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, admitió que Alemania no tiene más sistemas de defensa aérea Patriot adicionales para enviar a Kiev. Dice, cito, desafortunadamente, dice Annalena, en este momento casi hemos agotado los arsenales de nuestros propios sistemas Patriot, por lo que dejé claro
en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN que necesitamos comprobar la disponibilidad de todos los sistemas Patriot en Europa y en todo el mundo, y que haremos todo lo posible para obtener estos sistemas para Ucrania. Es decir, los ejércitos europeos que vamos a derrotar a Rusia, resulta que ya somos incapaces de suministrarles los sistemas Patriot, los famosos sistemas Patriot norteamericanos, porque no tenemos. Se los hemos dado ya a los ucranianos, han sido destruidos por los rusos, y ya dice, oye, a ver si, dice la nena, a ver si alguno de los europeos tiene alguno por ahí perdido, que miren bien en los almacenes, y si no, vamos a ir por todo el mundo a ver si encontramos alguno por ahí en algún país que los haya comprado, en fin, y que tenga alguno, aunque esté estropeado, ya veremos qué hacemos. Estos son los que quieren enfrentarse a Rusia, ¿eh? Atentos a la cuestión. Y para que os hagáis una idea de, claro, ¿por qué necesitamos tanto dinero y por qué hay que hacer recortes sociales para dedicarnos a combatir a los rusos? Pues claro, porque es que, claro, un batallón de misiles Patriot consta normalmente entre 4 y 8 baterías. Cada batería suelen ser unos, varían según los ejércitos, 4, 5 o 6 sistemas de lanzamiento independientes. Es decir, pues aquí tendríamos un lanzador con sus Patriot, ¡pum! Aquí tendría casi un camión con los misiles para lanzarlos, aquí tendríamos otro, así hasta 5 o 6. Eso sería una batería de misiles Patriot. Bien, pues para que os hagáis una idea, los misiles Patriot, dependiendo del tipo de misil que le pongamos, porque pueden llevar diferentes tipos de misiles, cuestan entre 6 y 10 millones de dólares por unidad. Claro, así hay que hacer recortes, pero muchos recortes. O sea, cada misil que lanzan para derribar a lo mejor un dron, como son los Geranios 2, los Geran 2, pues que valen unas decenas de miles de dólares, pues cuesta la firolera de entre 6 y 10 millones de dólares. 6 y 10 millones de dólares para derribar un dron que te puede costar 30 o 40 mil dólares. Es un gran negocio, claro. Hay que armarse, no. Bueno, pues pero es que además dicen, actualmente Estados Unidos es capaz de producir 550 misiles. O sea, nos vamos a enfrentar con los rusos, que además tienen el mejor sistema, históricamente, incluso desde la Unión Soviética, el mejor sistema de defensa antiaérea, pero con diferencia, en múltiples niveles, en varias capas, a diferentes alturas. Bueno, pues, y con una fuerza aérea cada vez más potente, pues resulta que para acabar con esos aviones, Estados Unidos puede, si nos suministra todos los misiles que produce, nos suministra 550 por año. ¿Pero de qué estamos hablando, señores? Es decir, esto es que es de risa. Si tenemos en cuenta que de los que mandaron ya se han destruido solo en el último mes 2 sistemas de misiles Patriot, otros ya se destruyeron antes, por ejemplo, en torno a Kiev, prácticamente otros simplemente han quedado dañados o inutilizados por las duras condiciones en las que se encuentran, ¿no? Porque no están preparados para este tipo de guerras. Total, que de lo que se mandó prácticamente no les queda nada. Pues ya digo, estos señores están queriendo, esta señora nos está contando que ya no tenemos armas, que no tenemos Patriot, claro, lanzar piedras contra aviones va a ser un poco con catapulta, poco eficaz, y que no, hay que buscarlos como sea. Estos son los que quieren derrotar a los rusos. Y bueno, y por supuesto, empobrecer a los europeos. Eso forma parte también de su agenda política. Bueno, pues de aquí, de los alemanes que se han cubierto de gloria, os quiero enseñar un vídeo del Ártico. Un vídeo del Ártico que ahora os explico lo que es.
este vídeo del Ártico. Como sabéis, el Ártico, hay un tratado ártico y tal, de los países limítrofes al Ártico, y bueno, Rusia, con diferencia, es el país, digamos, que tiene más costa limítrofe con el Ártico, con lo cual tiene más aguas territoriales por las que pueden pasar sus barcos. Hay una ruta ártica, de hecho, que ya funciona. Ahora mismo los rusos tienen aproximadamente unos 12 rompehielos nucleares. Luego tienen más rompehielos que no son nucleares. Nucleares y siguen fabricando, porque el comercio entre Occidente, entre Europa y China, es mucho más corto si se hace por el Ártico. Y el deshielo del Ártico, el hecho de que en verano ya se pueda navegar sin ningún tipo de problemas, y la capacidad que tienen los rompehielos nucleares actualmente para rusos para poder abrir vías que lleven a los barcos mercantes, pues hace que cada vez sea una ruta más interesante. Los chinos están profundamente interesados e invirtiendo en esa ruta porque, ya digo, tendrían que pasar por un solo país, Rusia, país aliado, y además el tiempo de tránsito sería mucho más corto, casi la mitad de lo que se tardaría yendo desde Europa por el Mediterráneo, luego cruzando el canal de Suez, el estrecho Mar Rojo, estrecho de Bab el-Mandeb, suponiendo que estuviera bien, vamos, que pudieran pasar, por el momento no, ya sabéis, los Houthis están ahí con sus misiles y sus drones impidiéndolo, y luego iría hacia el Índico, y desde el Índico por el estrecho de Malaca subiría ya hasta Oriente, hasta China, Corea del Sur, Japón, etcétera. Bueno, pues ahora ya está, si está por ahí el vídeo de la base ártica, si lo puedes poner ahí, perfecto. Pues fijaros en estas pequeñas imágenes de una de las bases árticas. Este es la Sunrock Arctic. Es una base militar de la Federación Rusa en la isla del archipiélago de Alexandra, del archipiélago de Francisco José, en pleno Ártico. Y bueno, la tarea principal de esta base, que es una base militar, es proporcionar defensa aérea. Fijaros qué instalaciones modernísimas. Al final, con la desaparición de la Unión Soviética, los rusos en la crisis de los 90 abandonaron el Ártico, pero desde hace ya más de una década volvieron y han creado además unas fuerzas árticas, es decir, especializadas en combatir en esta zona. Pues bien, y esta es una de las dos grandes bases que tienen. La otra gran base es la base militar North Clover, en la isla de Kotelny, en el archipiélago de las Islas Novosibirsk. Aparte tienen un montón más de instalaciones y con, ya digo, todo tipo de elementos de vehículos de transporte, etcétera, de vehículos de combate preparadas para las durísimas condiciones árticas con las temperaturas bajo cero que se dan en estas zonas. Bueno, pues como hay que gastar sin criterio, ahora vienen los británicos y nos dicen, vamos, como bien señala ahí, en una declaración ahí que hacen en Twitter y tal, los británicos, así como que no se enteren mucho, que nos gastamos el dinero en estas tonterías. Es decir, que los británicos pueden pasar hambre, pero hay que justificar el gasto militar para hacer recortes. Y entonces, estos tipos, a los británicos no se les ocurre otra cosa que decir, bueno, pues para enfrentarnos con los rusos en el Ártico, ya esto de por sí es un disparate. Ni siquiera Estados Unidos puede enfrentarse con los rusos en el Ártico. Para que os hagáis una idea, hemos hablado de rompehielos nucleares rusos, que tienen, si mal no recuerdo, 12. Estados Unidos tiene uno, y viejo. Hasta que ya se dieron cuenta de que estaban muy por detrás de los rusos en la carrera por el control del Ártico y por sus recursos. No olvidemos, el Ártico es una de las grandes zonas todavía poco exploradas
en cuanto a los yacimientos explotadas, mejor dicho, en cuanto a sus yacimientos de petróleo y gas. De hecho, los rusos ya están sacando bastante gas del Círculo Polar Ártico y petróleo, tanto por empresas públicas como Gazprom, como empresas privadas como Novatek. Bueno, pues estamos en estas y no se les ocurre a los rusos, a los británicos, que hacer lo siguiente. Dice la noticia, la Royal Navy británica informó que se prepara para realizar una inversión de 10 millones de libras esterlinas, que no está nada mal, es decir, que serán destinadas para la adquisición de nuevas motos de nieve para los Royal Marines, es decir, para la Marina Real. Más específicamente, se trata de 159 vehículos Lynx Brutal, lo de Brutal es que se llama así, que serán fabricados por la filial finlandesa de la empresa canadiense Bombardier. Hay que ser brutal, es decir, vamos, haciendo el chiste malo, pero vamos a ver, ¿qué hacen los británicos? ¿Para qué se gastan 10 millones de libras esterlinas para comprar 159 motos de nieve? ¿Realmente creen que estos han visto películas de Lisbon y se las han creído? ¿Realmente creen que con 159 motos de nieve van a poder atacar a las tropas árticas rusas? ¿Qué van a pasar? ¿Por la frontera de Noruega? Vamos a ver, yo si fuera un británico le diría a los señores del gobierno diciendo, pero ya, ustedes nos toman el pelo, pero ¿para qué necesitan esto? ¿Qué criterios utilizan ustedes a la hora de armarse para defender al Reino Unido de hipotéticos enemigos? Pero desde luego, si ese enemigo es Rusia, lo de las motos árticas no les va a derrotar. Ya se lo digo yo de antemano, ni aunque doblen el número. Teniendo en cuenta que el ejército británico está en absoluta decadencia. O sea, ¿qué manera de derrochar? Bueno, seguro que hay algún chanchullo por ahí y alguien se va a poner las botas con la corrupción de las comisiones, ¿no? Como suele ser habitual. Pero vamos a ver, la Marina Británica, que ya es una birria, o sea, eso de la Marina Real Británica de otros tiempos, esto ya ha pasado a la historia. Tiene 2 portaaviones recientemente construidos. Uno es el Queen Elizabeth. El Queen Elizabeth iban a mandarlo a la zona donde están los Houthis en Yemen, atacando los barcos que van hacia Israel, y no pudieron ni arrancarlo, es decir, no pudieron ni sacarlo del puerto, porque estaba fatal. Y estamos hablando de un portaaviones nuevo, ¿eh? No estamos hablando de un portaaviones que tiene 40 años. No. Estos se terminaron al final de la década pasada. Y el otro, se le estropeó una hélice, el otro es el Príncipe de Gales, y al final, después de muchos esfuerzos, pudieron hacerlo arrancar y que fuera para allá. Luego se ha tenido que volver enseguida porque aquello no daba para más. Es decir, unos señores que siempre que son una isla, es decir, y que siempre han presumido de su flota, tienen la flota más ridícula, paupérrima y absolutamente ineficaz e ineficiente de su historia, y van y se gastan un dineral en comprar motos árticas para luchar contra los rusos en el Ártico. Pero si no podéis luchar contra los rusos, no ya en Ucrania, que no pueden. De los Challenger mandaron 14, ¿eh? Los tanques británicos, famosos por sus sistemas, por ejemplo, de defensa pasiva y tal, mandaron 14. Pues que no tienen muchos que mandar. Y además tenían miedo de hacer el ridículo. De esos 14, 2 fueron destruidos en la ofensiva de Zaporilla. 7 se estropearon y hubo que llevarlos a Polonia. Eso, en arreglarlos, tardan, ni te cuento, meses. Y los otros, los que quedaban, los han escondido para que no hagan el ridículo. Es decir, estos, en vez de hacer un gasto sensato, acorde a sus capacidades reales de defensa, van y despilfarran
comprando motos árticas para luchar con los rusos en el Ártico. Esto es como si, yo qué sé, es decir, pues no sé, España comprara, ¿o qué digo yo? No, vamos a irnos más para abajo. Es decir, Níger, un país del Sahel o del Sáhara, o Argelia y tal, que tenga allí, pues comprara pues igual motos árticas o cosas por el estilo para combatir a no sé quién en el Ártico, para combatir a los canadienses en el Ártico. ¿Qué me está contando? Es decir, es un absoluto disparate. Bueno, pues en esto están los ingleses. Bueno, los ingleses están en muchas cosas. Y ya vamos a ir con los franceses. Los franceses. Los franceses, no podíamos dejarnos a los franceses, para terminar, sin sacarlos, porque es que merece la pena. Un general francés, ahí tenemos un vídeo, un general francés dice lo siguiente, no sé si se puede leer. Le pays qui fait peur à la Russie, c'est la France. Que se ajusta a Parce que Rusia. nous sommes le seul pays doté, comme on dit, et qui pouvons, nous, on peut détruire, et je le souhaite infiniment pas, détruire Saint-Pétersbourg, Moscou et quelques villes russes en 10 minutes. Et il le sait. C'est-à-dire que nous, même si l'Amérique s'en va, nous demeurons, nous, une capacité, c'est ce qu'a voulu le général de Gaulle depuis le début. Nous sommes, nous, une véritable... A ver, esto necesita reflexión. Lo que dice este señor, básicamente... Este señor se ha drogado. Quiero decir, está drogado o está loco o simplemente es que le pagan por esto. Dice, bueno, pues me pagan, yo aquí hago el ridículo, pero me dan un dinerillo, que la vida está muy mal. Pues este señor es un ex general, ¿no? General retirado del ejército francés y supuesto experto militar, claro, si es un general, algo sabrá de estas cosas. Y lo que viene a decir, o sea, la traducción es: el país al que Rusia teme es Francia. Ya esta afirmación, el país, en todo caso, al que Rusia teme será Estados Unidos, pero Francia, en fin, esto es pasarse de chauvinismo. Pero bueno, el tipo dice, como somos el único país que tiene todo lo que necesitamos, ¿a qué se refiere? ¿Qué tiene? Pero si no tiene casi ni artillería, y la mandó, los famosos César, los mandó a buena parte de ellos a Ucrania y los han destruido con una facilidad los rusos que no veas. No, por no hablar de los AM-10, que esos han caído, vamos, uno detrás de otro. Bueno, pues este tipo dice, como somos el único país que tiene todo lo que necesitamos, que se lo pregunten a los agricultores, pero bueno, podemos destruir San Petersburgo, Moscú y varias ciudades rusas en 10 minutos, y ellos lo saben. Vamos a ver, reflexionemos. Esto necesita una aclaración. Los rusos ahora mismo, porque es el único tratado que sigue en vigor, el START 3, el resto, los norteamericanos se salieron de ellos y, por lo tanto, obligaron a los rusos luego a retirarse. Si se han ido los norteamericanos y eran tratados bilaterales, pues ya me contarás qué haces tú solo en un tratado. Bueno, pues el único que queda es la prórroga del START 3. Una vez que finalice esa prórroga, que creo que es hacia 2026, no estoy seguro, 2026 por ahí, el acuerdo ya dejaría de estar vigente y que sea lo que Dios quiera. Porque este es el único acuerdo que queda sobre misiles y además sobre los más importantes, los intercontinentales, es decir, los misiles estratégicos. Estos que van fundamentalmente a través del polo norte, del Ártico, y que con una trayectoria balística suben hasta fuera de la atmósfera y luego caen, dicho así muy a lo bruto. Y que por lo tanto los pueden lanzar por tierra, por mar y por aire, desde submarinos, por ejemplo. Los norteamericanos me parece que tienen unos 16, no me hagáis mucho caso, pero por ahí, unos 16 submarinos nucleares de la clase Ohio, con 20 lanzadores de misiles nucleares que pueden llevar, depende, por los Trident 2 pueden llevar, yo creo que
3 cabezas, depende de dónde los metas. Pero bueno, da igual, que lleven una, que lleven 3. Luego, como fuerza aérea, tienen a los B-52, que es en el número los más que tendrían, los B-1, que están a punto de ser jubilados, y los B-2, que son invisibles, con tecnología Stealth, invisible, que en su momento pues, son muy buenos y tal, pero vamos a ver, se construyeron 20, porque eran ruinosos. Es decir, de los que ya no hay 20, porque por problemas técnicos y tal, al final tienen menos. Yo creo que andan por los 17 y 18. Bueno, estos los norteamericanos. El general Franchute, va y suelta que ellos, si hace falta, se dedican a lanzar misiles nucleares y se cargan Moscú, San Petersburgo y lo que haga falta, vamos. Toda Rusia. Y vamos a ver, redondemos. Francia tiene unas 30 cabezas nucleares. Uy, perdón, unas 300 cabezas nucleares, más o menos. Por esos acuerdos que mencionaba, START 3, que todavía están vigentes, tanto norteamericanos como rusos tienen, porque tienen que cumplir esos acuerdos, además hay sistemas de comprobación, o sea, no puedes decir, no, yo lo hago y tal, pero luego no hacerlo. En números redondos, unas 1.600 cabezas nucleares. Más o menos, un poco más, un poco menos. Bien, estamos hablando solo de cabezas nucleares, no de vectores, es decir, no de lanzadores, no de cohetes lanzadores. Cabezas nucleares, que bien puedes ponerle una cabeza nuclear o incluso hasta 10, depende de los sistemas. Pero bueno, estos con 300 cabezas nucleares, dicen que se van a enfrentar, que puede el general que puede, fijaros el de Parío, que puede atacar a los rusos. Pero es que, espérate, hay más. Los franceses, en tiempos de Gaulle y por ahí, sí que tenían la famosa tríada nuclear. Es decir, sí que tenían unos aviones que podían llevar bombas nucleares, bombas atómicas, sí tenían la posibilidad de lanzarlos desde tierra, es decir, lanzadores terrestres, silos o móviles, pero... Y tenían la marítima, que es la única que les queda. Atención, que ya no tienen aviones que puedan transportar bombas atómicas como el Mirage 4, eso se acabó, Mirage 4 está en los museos, que ya no pueden lanzarla desde tierra y solo pueden lanzarla desde sus submarinos. ¿Y cuántos submarinos tiene los rusos de la nueva generación de la clase Borei? Deben andar submarinos nucleares, de lanzadores con capacidad de lanzar misiles nucleares. Me parece que ya tienen 8 o así, más o menos, 7, 8. Siguen fabricando. Y luego tienen submarinos más antiguos de otras clases. Bien, los franceses tienen 4 submarinos nucleares con capacidad de lanzar misiles nucleares. 4. El general es que me da la risa. 4. Y dice que nada, que ellos bombardean a diestro y siniestro y que ya se pueden preparar los rusos, que ahora mismo están muertos de miedo con la capacidad nuclear francesa. De verdad, están fatal los franceses. Bueno, pero de estos 4, operativo, solo tienen 1. 1. De 4, 1. Los otros 3 están en mantenimiento. Cuando arreglan uno de los otros y tal, pues el otro viene, lo arreglan y sacan al que han puesto a punto. Que solo les funciona 1 permanentemente. Y este señor, el drogado nos cuenta tan seriamente, aquí en un programa de lo más aparentemente serio, en un estudio de televisión y tal, que es que tiemblen los rusos, que les atacamos nuclearmente con el único submarino que podemos. Además, con unos misiles, los Trident 2, que ya tampoco son lo último de lo último. Estamos hablando de la potencia nuclear
mayor del planeta ahora mismo, que es Rusia, que tiene misiles hipersónicos, que tiene el Sarmat, que tiene hasta el SE-500, que es un sistema de defensa contra diferentes tipos de misiles, pero que te puede derribar un satélite a 500 kilómetros de altura. ¿Pero de qué estamos hablando, señores franceses? Este general, vale, ya sabemos por qué es general. Es general porque le han echado a patadas. Porque haciendo estas cosas, este tío es un peligro. Bueno, ahora podemos entender esta mentalidad y que estos tipos están mal de la cabeza, ¿no? Lo explicaba muy bien ayer Juan Antonio Aguilar, os lo recomiendo especialmente. Ayer en el programa de Pedro Baños, Juan Antonio Aguilar, en el que tuve además la oportunidad de participar, explicaba muy bien todas las digamos, problemas de orden, digamos, psicológico, de orden de trastornos mentales que sufren las élites mundiales, las élites globalistas, ¿no? Que básicamente él decía que se puede resumir, aunque la cosa sea más compleja, en un problema de narcisismo brutal. En este caso no hay dudas. Ya digo, el programa de ayer os lo recomiendo porque, bueno, Pedro Baños ya le conocéis todos, es un crack y sus programas son estupendos, hay que verlos todos, eso es casi una obligación. Y Juan Antonio Aguilar, experto militar de los de verdad, no como el franchute este, os va a contar un montón de cosas, tanto sobre temas militares como sobre otros temas, porque sabe mucho y además ha viajado mucho y no es como estos periodistas de aquí, de España o de Gran Bretaña y tal, que nos hablan del frente ucraniano y nos hablan de que lo malo, lo bien que están los rusos y nunca han estado en Rusia. Oiga, ¿y usted cómo se entera de esto? O como mucho han estado en Moscú y desde Moscú se inventan las noticias, ¿no? Pues Juan Antonio Aguilar, como yo, como otros muchos, hemos estado en muchas partes de Rusia y entre ellas en el Donbass, en mi caso, y de Zaporilla y tal, y por lo menos puedo decir que estaba allí lo visto, ¿no? Que algo es algo. Bueno, pues verlo ya sabéis, el canal del Coronel, fantástico, como siempre. Y esta gente es que está mal de la cabeza. Tenemos unos dirigentes que son unos psicópatas, pues eso, con complejos de narcisismo, con disociación cognitiva de la realidad. Ellos llega un momento en que ya están creyéndose sus propias fantasías y hay una disociación. Y ya digo, Juan Antonio lo explica muy bien, porque si no, no se entiende lo de este tipo. O sea, los rusos cuando oyeron esto debieron partirse de risa. Diciendo, intentarlo. Es que, vamos, simplemente con la capacidad nuclear que tiene ahora mismo Rusia, que es imparable. Cuando digo imparable es que no hay sistemas que puedan frenar la mayor parte de los misiles rusos, y especialmente el sistema Sarmat, los Avangard o cualquier misil hipersónico. Digamos, simple, bueno, un Kinzhal que va a Mach 9 o 10, 9 veces o 10 veces la velocidad del sonido, le pones una carga nuclear, pues pueden utilizarse. Ahora se están utilizando en Ucrania con cargas convencionales, pero le puedes poner una carga nuclear. Vamos, es que los franceses ni se enteran de cuándo ha llegado. No se enteran ni cuándo lo han disparado y menos aún de cuándo llega. Vamos, que si los rusos atacaran Francia nuclearmente, en el mapa de Europa tendríamos que redibujarlo. Entonces, hacer como al llegar a los Pirineos, una curva que fuera hasta Suiza, la frontera con Alemania, Bélgica y tal, porque todo eso habría desaparecido. Y estos señores están diciendo estas barbaridades. Daros cuenta de lo que es Europa. Con esto que os he contado hoy, he querido daros una idea de cómo Europa no solo está haciendo el ridículo, si se mete en una guerra con Rusia, va a ser absolutamente disparatada. Dependerá de los rusos y bueno, si dicen, vamos a ver, matamos unos cuantos y que se vayan corriendo. Pero ya lo han dicho, es decir, ojo, los rusos están teniendo una moderación extraordinaria en la guerra, porque como saben que se están enfrentando a una banda de psicópatas tarados, es decir, pues bueno, hay que tener cuidado porque esta gente
bueno, pues escala y nos lleva a toda la humanidad a una guerra nuclear. Y de ahí que estén teniendo una prudencia extraordinaria, ¿no? Y que no estén cayendo en ningún tipo de provocación. Pero claro, ya han dicho que si los franceses se meten con esos 20.000 hombres que dice Macron en Ucrania y otros países hacen lo mismo y ya van, digamos, oficialmente a luchar, pues les atacarán, lógicamente. Y eso significa que tendremos muertos franceses y de otro tipo, vamos, y de otros países. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues una caída en picado de Europa, una crisis económica. Bueno, la crisis económica ya estamos, pero una potenciación de esa crisis económica brutal, una alteración de los mercados tremenda y, por supuesto, un caos en Europa como no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Si ya tenemos a los franceses protestando y tal, los agricultores franceses llevan protestando 6 meses. Y el señor Macron por ahí, o sea, fijaros el desastre. Fijaros el desastre, ahí se puede ver en el vídeo, los agricultores franceses están echando mierda. A ver, esto es literal, no es que utilizan cañones especiales que tienen en diferentes máquinas agrícolas para el abono y tal, y estas cosas, y lanzan estiércol sobre los policías, instituciones varias de Francia y tal. Por eso digo que lo están llenando de mierda. No es que, o sea, es una descripción. Esto es descriptivo. Y bueno, llevan 6 meses sin parar en huelga. Estamos hablando solo de los agricultores. Y con manifestaciones prácticamente diarias. Y el señor Macron, que vive en otro mundo y que desde luego le importa un pimiento los franceses y arruinar a Francia, de hecho lo que quiere, puesto que todas estas élites globalistas han sido élites que en su momento fueron, antes de que sean élites, fueron cooptadas por Estados Unidos y están al servicio de la globalización, entendida como la destrucción de los Estados-nación y unos gobiernos corporativos que manden en el mundo. No olvidemos que el señor Macron, antes de meterse a político, antes de ser ministro en el gobierno francés y tal, y mucho antes, claro, de ser presidente, era un señor que trabajaba para los Rothschild, familia bastante conocida. Esta gente que les importa un pimiento Europa, es más, no solo es que les importa un pimiento, quieren arrasarla y por eso utilizan todo tipo de justificaciones como que vienen los rusos y demás para poder llevar a cabo los planes de Estados Unidos, porque ellos están al servicio de sus intereses, no de los europeos. Pues estos tipos son los que ahora mismo ya lanzados a una aventura loca, sin sentido, a una huida hacia adelante, porque saben, y esto es lo importante, saben perfectamente, esto ya lo reconoce toda la prensa occidental, que Ucrania va a perder. Ya lo dice hasta Zelensky, que es que como no nos ayuden, perdemos. Como saben que hagan lo que hagan, aunque desbloqueen los 60.000 millones en Estados Unidos, da igual, van a perder, no tienen ya posibilidad ninguna, nunca la tuvieron, yo siempre lo he dicho desde el principio, es que es como si Andorra le declara la guerra a Francia, van a perder, ¿qué quiere que haga? Coja todos los parámetros, es decir, desde el punto de vista objetivo, población, capacidad industrial militar, y verá que es que no tienen ninguna oportunidad. Pero bueno, esto que es una cosa que puede hacer cualquiera, es decir, que no, tampoco hace falta ser el mejor analista del mundo para darse cuenta de uno es una potencia nuclear, otro, en fin, Ucrania no, en fin, un disparate. Pensar que los ucranianos podían ganar a los rusos. Y mira que han hecho cosas mal los rusos, que se han equivocado en un montón de cosas, pero es que es imposible. Es decir, luego han ido rectificando. Bueno, pues estos quieren escalar la guerra contra Rusia llevando tropas europeas. Y tentar a los rusos, o sea, vamos, intentar que los rusos respondan. Y respondan de alguna manera para justificar otra nueva escalada. Esta gente es peligrosísima. Hombre, lo que pasa es que evidentemente en el momento que van a responder los rusos, en cuanto maten a 200 o 300 en los dados europeos o franceses o lo que sea y tal, los gobiernos europeos van a empezar a caer y además
la población va a decir que ni hablar, vamos, manifestaciones, protestas, porque ningún europeo, si no estamos dispuestos a morir por nuestros propios países, imagínate que si vamos a estar dispuestos a morir por Ucrania. Vamos, de risa. Por eso contaba lo de los polacos al principio. Bueno, pues esto lo que va a hacer es acelerar aún más, si cabe, el desastre de Europa. Europa es un continente que ya tuvo su tiempo, digamos, de gloria histórica, pero su tiempo ha pasado. Es decir, eso ya es un continente en decadencia, en caída libre, que no tiene futuro como potencia ninguna, ni a través de la Unión Europea, ni de la OTAN, ni de nada. Es decir, cada vez es más irrelevante y además lo está acelerando la propia guerra contra Rusia, esa irrelevancia. Bueno, pues esta gente nos quiere hundir completamente, su responsabilidad es absoluta y sin embargo la pasividad europea es extraordinaria. Es decir, aquí nadie dice nada prácticamente, salvo unos cuantos, nadie sale a protestar en las calles, muy poca gente. Bueno, pues en esa estamos, ante lo que va a ser el final de Europa. No en el sentido que vayan a matar a todos los europeos, no, eso evidentemente no va a pasar, ni va a haber una guerra en Europa, en la que los rusos conquisten Europa, no, simplemente es que el desastre económico que vamos a generar con esta absurda expedición del señor Macron, con la gran armée que está intentando formar, como si fuera un Napoleón moderno, pues lo que va a hacer es acelerar el desastre. La derrota de Ucrania y lo que no olvidemos, lo más importante, que es que esto ya no se trata de que sea una derrota de Ucrania, es que también es una derrota de la OTAN. Por eso están con tanto miedo, por eso han entrado en pánico los dirigentes europeos, incluso los norteamericanos, porque saben que un desastre, que una pérdida, una derrota de Ucrania, como va a suceder a manos de Rusia, que va a ser prácticamente una derrota total con una rendición incondicional, bueno, pues eso es también una derrota de la OTAN, porque no olvidemos que esto es una guerra de la OTAN contra Rusia, que por el momento se da en Ucrania. Hay quienes quieren, cuando falle Ucrania ya, cuando caiga, hay quienes quieren proseguir esto, como los británicos, proseguir la guerra, por ejemplo, en países como Moldavia, ¿no? Pero esta es otra historia. Pero eso nos va a llevar a un desastre tremendo y al final de la OTAN. Se acabó, finito, no más OTAN. Después de la derrota de Ucrania, la OTAN ya no tiene sentido. Ninguno. Ni siquiera para lo que fue creado originalmente, que fue para enfrentarse a la Unión Soviética en terreno europeo. Porque van a perder contra un enemigo, Rusia, mucho más pequeño en población, en capacidad industrial, en armamento, que lo era la Unión Soviética en su momento, frente a una OTAN que tiene muchos más miembros, que tiene más profundidad estratégica porque ha incorporado un montón de territorio de los antiguos países del Pacto de Varsovia, incluso de la Unión Soviética, como los bálticos, que acaba de meter a dos más, que son Suecia y Finlandia, y que, sin embargo, se va a ser incapaz de derrotar a Rusia. Luego, si para lo que has sido creado ya no sirves, ya no tienes ninguna razón de ser. Y esa derrota le va a costar a la OTAN su existencia. Y lo que es peor, digo para los europeos, de la mano de la derrota de la OTAN va a venir la derrota de la Unión Europea, que no olvidemos que se ha convertido en la organización regional más ferozmente antirrusa y la que se encarga de financiar buena parte de la guerra en Ucrania. Bueno, pues de la mano la OTAN va a arrastrar a la Unión Europea y nos quedaremos sin la OTAN y sin la Unión Europea, lo que es algo que los europeos más o menos cuerdos celebraremos abriendo champán, ¿no? Porque nos quitaremos el lastre de la OTAN y del sistema de dominación que ha ejercido Estados Unidos con la OTAN desde que se creó, y nos quitaremos luego a los alemanes que se habían convertido en los dirigentes que controlaban Europa a través de la economía de Bruselas, del Banco Central Europeo, endeudando países y haciendo las políticas monetarias que le daba la gana y que le convenían a las exportaciones alemanas. Como Alemania se va a ir a la porra,
esto ya se está yendo, pues el resultado va a ser que todo este tinglao que tenían montado se les va a hundir. Así que yo no sé si se les hundirá este año, pero a más, yo creo que es posible, pero a más tardar el año que viene. Y esto sin necesidad de que llegue Trump y diga, no, la OTAN ya no me sirve para nada. No, da igual. Si además llega Trump y dice eso, pues entonces ya ni te cuento. Así que os dejo ya y os voy a dejar, voy a tener la costumbre, que yo creo que está bien, después de que los rollos estos que os cuento yo, de decir alguna frase de alguien importante para que por lo menos digáis, me ha soltado un rollo, pero al final por lo menos me ha dicho, el tío pesado este, me ha dicho alguna cosa interesante, ¿no? Y empezaremos con una que alguna vez he dicho, pero bueno, vamos a empezar con esta, que a mí me encanta porque refleja perfectamente la realidad actual de Occidente. Y es de Aldous Huxley, de su famoso libro Un mundo feliz, libro escrito en 1932. Ojo, fijaros el tiempo que ha pasado y la lucidez de Huxley a la hora de, bueno, de definir a las sociedades occidentales de aquella época y sin intentarlo, pero cómo eso se puede trasladar a las actuales. La lucidez de Huxley. Dice Huxley, una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Después de esto cogemos un móvil y nos ponemos a jugar con cualquier cosa o mandar WhatsApps y veremos que somos uno de esos esclavos, que amamos nuestra servidumbre. Pues aquí os dejo. Muchas gracias por soportarme y espero que podamos vernos en el próximo programa, el próximo viernes. Cuantos más likes deis, si os ha gustado alguna de las cosas que he soltado, lo decís, dais likes, porque lo de los likes es fundamental, ya lo sabéis. Y nada, estoy para cualquier cosa y muchas gracias por soportarme y la semana que viene vendremos con más, pero no olvidéis que este domingo, junto con Ezequiel, tenemos también una cita en la que habrá mucho de lo que hablar. Ahora están contando esto de que Irán y tal va a responder con un ataque terrible contra Israel. Bueno, de eso hablaremos el domingo. Muchas gracias y nada. Os espero el domingo, ya sabéis, el próximo viernes. Y si tenéis alguna propuesta de que algún tema específico que os interesa y tal, que tratemos, me lo decís. Y si tengo conocimientos suficientes, pues vamos a por él. Muchas gracias a todos. Hasta luego.